Grabando, Monse. Bueno, Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, allí donde nos estéis escuchando. Seguimos con el ciclo de entrevistas, Encuentros con Bienvenida. Y esta es la segunda entrevista. En esta ocasión, bueno, pues como en todas, estoy súper contenta de tener aquí a mi lado, de manera virtual, a Monse Zamora. Y bueno, pues Monse, os comento que ahora comentando hace un momento, le preguntaba a Monse cuánto tiempo nos conocemos, que no he perdido la cuenta y me decía 6 años así. Y realmente cuando yo conocí a Monse, que es a través de una amiga que tenemos en común, fue un día muy chulo comiendo en un pueblo que se llama La Zoía, y yo estaba embarazada. De ese detalle no me acuerdo, o sea que debía ser 2011-2012. La cuestión es que el conocernos, bueno, pues fue así una conexión juntas, nos pasó a las dos, y desde entonces, pues con más o menos intensidad hemos seguido nuestro contacto, nuestra amistad y también colaboración a nivel profesional, ¿verdad, Monse? Y por mucho tiempo. sí. Así que Monse tiene un montón de cosas que aportaros, ya veréis. Es una mujer, al igual que todas las mujeres que estoy entrevistando en este ciclo, que, bueno, que se ha reinventado a sí misma, se ha reinventado a nivel personal, a nivel profesional. Monse estudió arquitectura, bueno, ahora os contará ella, y bueno, y actualmente se dedica al coaching, igual que yo, y bueno, tiene unas especialidades muy bonitas. Ahora ella os va a contar con más claridad que yo. Y bueno, Monse también es mamá, también mamá emprendedora, con lo que implica, pues eso, todo ese tema de organizarte tu tiempo. Y bueno, yo sin más dilación voy a darle paso a ella para que de alguna manera pues nos cuente un poquito. No le voy a preguntar quién es, porque es una pregunta muy complicada, pero sí, Monse, que nos cuentes un poquito pues de tu historia y cómo fue esa reinvención y cómo te diste cuenta de que querías hacer ese cambio, ¿no? Ese giro profesional. Así que gracias por estar aquí, y cuando quieras, bueno, pues nos cuentas. Muy bien, bueno, pues buenos días ahora mismo en la hora española. Y gracias, agradecerte ante todo la entrevista, ¿no? En compartir este ratito. Y bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, quizás por el tema principal, ¿no? La reinvención. Yo creo que uno tiene muchas cosas dentro, ¿vale? Muchas cositas dentro que durante un tiempo están latentes y empiezan con hobbies, con inquietudes, con curiosidad, con investigar, y de repente un día salen, ¿no? Saltan. Y nada, en mi caso yo, pues con 16, 17 años tuve que decidir, ¿no? Tomar un camino. Era psicología, todo el tema de crecimiento personal de la psicología en aquel momento me apasionaba. Ya con 17 años hice un curso de control mental, el método Silva, que era lo único que había aquí en España relacionado con energía, mente, emociones. Y todo ese tema me encantaba, y la arquitectura, por todo el tema creativo, de crear, de proyectar, de dibujar, que me encantaba dibujar, pues era la otra alternativa. Y entonces pues decidí en aquel momento que mi camino era una cosa como más técnica, mezcla de técnica y humanista, que la arquitectura tiene eso, y hay que tener mucha psicología para ser arquitecto también. Y ese fue mi camino durante pues casi 10 años que estuve en carrera, estuve trabajando y estudiando a la vez, y luego ejerciendo 7, 8 años más. En todo ese tiempo, durante la universidad y tal, yo seguía con mis curiosidades, con los cursos de relajación, con el yoga, bueno, de alguna manera cultivándome y buscándome a mí misma, y tratando de conectar, ¿no? Esa pregunta que has dicho tan complicada de quién soy, ¿no? Y supe quién era cuando dejé de preguntarme quién era. Entendí que mi forma de funcionar y mi pregunta no era esa, ¿no? Por diseño humano, que es una de las disciplinas que trabajo, sistema de diseño humano, que llegó muy en paralelo al coaching, estaba ya embebida en el tema del coaching y llevo esa disciplina.
comprendí que mi pregunta era otra, ¿no? ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los otros? Y que ahí estaba de alguna forma mi propósito de vida también, ¿no? En dar y en ayudar en esa búsqueda. Y nada. La reinvención comienza cuando yo estaba en la arquitectura, pero desde que estudié, mi motivación era dar clase. Quería dar clase en la universidad o en institutos, opositar, pero yo, aunque la arquitectura me gustaba mucho, pero lo veía como complemento al otro, ¿no? Yo también no creía que estaba en la educación en formar a personas. Y cuando ya cogí mis años de experiencia como arquitecta, estaba en el dilema, ¿no? De qué camino tomar, porque tenía mucha presión también familiar, bueno, social, ¿no? ¿Cómo vas a dejar esto y irte a lo otro y tal? Y en ese dilema, coincidiendo con una crisis personal, que yo creo que siempre esos temas, batacazos personales, hacen que también uno ponga conciencia y busque caminos, llegó un regalito, como digo yo, de un maestro que sigue muy presente en mi vida, mi segundo padre, como le digo yo, de un curso de coaching que él tenía pagado y que no podía hacer y que lo veía ideal para mí, para, bueno, resolverme yo en ese momento y, ¿por qué no?, como una profesión. Y allí llegué yo, perdida aquel curso de coaching con mi dilema, arquitectura o educación, ¿no? Y conecté justamente allí en el primer curso, el primer fin de semana, con la primera profesora, aunque lo que yo quería hacer era el coaching, realmente. Y lo otro, pues iban a ser los satélites, ¿no? Alrededor de lo que el centro de mi energía iba a ir hacia el coaching. Y me apasionó, me encantó. Y me ayudó muchísimo a nivel personal. Y dije, bueno, pues ahí voy yo, a mis piedras, que las hacen otros sin tropezar, ¿no? Y bueno, y dar herramientas bueno, y seguir mi camino de investigación, de búsqueda, de aprendizaje. Yo creo que tengo sed de aprender. Mi vida es así, ¿no? Yo me llegué a bautizar como cursillista porque me apunto a todo. A todo lo que, claro, vivirá en mí, lógicamente, ¿no? Pero tengo formación de muchos tipos y distintas. Sí, bueno, y una de esas formaciones, como dices, fue el diseño humano, ¿verdad? Que fue también, junto con, por supuesto, ese curso que te regaló tu amigo o esta persona, lo que te hicieron despertar de alguna manera o empezar a conectar y a decidir entre ese dilema que tenías, ¿no? De si seguir con la arquitectura o dedicarte a la educación. Entonces, ¿tú puedes recordar, Monse, cuál fue si el clic como o cuál fue como la pista, ¿no? En ese camino, ¿no? De decir, sí, es por aquí, ¿no? Es por aquí. ¿Puedes recordar o puedes compartir con nosotros cuál fue ese clic, ¿no? Me imagino que, como todo proceso, pues son muchas cosas, son muchas señales, ¿no? Si nos cuentas esas señales o esas pistas en el camino, igual a las personas que nos escuchan les puedes ayudar un montón. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene pequeños despertares, ¿no? Así como hacia los pasos a dar, hacia el camino a elegir, ¿no? Y bueno, y la vida te va cambiando y te va reconduciendo una y otra vez, ¿no? O sea, lo de la reinvención no es de que hoy me reinvento y ya no me reinvento más, ¿no? Efectivamente. Básicamente, la vida cambia y no hay de adaptarse a esos cambios y reinventarse para no quedarse atrás en aquel sueño, en aquel propósito que quiero conseguir. Entonces yo lo tengo bastante localizado, eso del despertar. Un despertar fue en La Muela, en una meditación grupal, en un monte de aquí de Cartagena que me encanta, creo que tiene una energía muy especial. Y en esa meditación la persona que la guiaba repartió unos papelitos. Y en ese papelito en el mío ponía dar. Dar. Y yo me di cuenta que con lo que yo era plenamente feliz era dando. Ya sea cosa material, ya sea sabiduría, experiencia, lo que sea, ¿no? Compartir, ese dar y ese compartir. Lógicamente, un segundo despertar fue muy poco tiempo después, igual 15 días después. En ese curso, bueno, hubo una formación en Reiki,
Eso me hizo practicar mucho el tema de la meditación, la respiración y estar más abierta a las oportunidades. Y eso se inició después de ese curso, hubo un viaje, también imprevisto, que nadie esperaba y llevó a un viaje a Gran Canaria y a Las Palmas. Y viajó conmigo un libro que también me apareció por casualidad. Me subí a un coche, lo pisé. Era un libro de un amigo que me lo dejó, ¿no? El poder de la hora de Cartol, ¿no? Entonces, ahora hay un despertar del propósito, que era el dar en la meditación, un despertar de mi mente en ese viaje con ese libro, esa desidentificación con mi mente. Yo siempre creí que Monse era toda esa marabunta de pensamientos que tenía en la cabeza y que tenían tanta fuerza en mí, ¿no? Mi mente siempre ha tenido mucho poder. Yo soy una persona como mucho ruido, energética, ¿no? Y entonces la mente ocupa mucho espacio, ¿no? Soy más tranquila y tal. Y entonces ahí fue cuando empecé yo a comprender que yo no era eso, que yo era lo que quedaba cuando observaba aquello, o sea, era un ser mucho más completo, más lleno, y eso era una herramienta que yo no estaba sabiendo gestionar ni utilizar. Y bueno, ya el despertar como más importante fue en ese curso de coaching, cuando conocí a mi profesora y tal, que, bueno, no puedo dar nombres perfectamente. En la meditación fue con Juan Cabello, que fue ya que lo conocí. Y la primera profesora que yo tuve en coaching fue María Calambria. Y además conectamos muy bien y me acogió en su casa, incluso horas y horas de charla después de los cursos, de charla personal y de compartir. Y entonces allí conecté con que yo quería hacer aquello, me sentí muy identificada con ella y quería hacer aquello. Y en una visualización, dentro de ese trabajo de coaching, estaba yo como tan estresada en elegir, en esto, en lo otro, me di cuenta que Monse era todo. Y que podía, si sabía encajar las piezas, podía, con el marco del coaching, podía seguir con el tema de la formación y podía seguir con el tema del dar y con el tema de la arquitectura incluso, ¿no? Una arquitectura como más personal, más humana y tal. Y una vez que conecto con el propósito, que hago distintas formaciones, otro máster y tal, pues llega el momento de empezar. de entrar en acción. Empezar a funcionar. Vale, que siempre es lo que más miedo da, más inseguridad crea. Encima, claro, mi entorno lo tomaron como, bueno, pues, como está en un nivel... Monse. Uy. Uy. Monse. como... ¿me oyes? Sí, te oigo. Ha sido un instante, sí. Sí, no lo veían como un cambio profesional, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a plantear que a lo que yo quiero dedicarme es a eso, pues claro, hay miedos, ¿no? Y te los manifiestan. Aparte de los tuyos tienes que sumar los que te llegan. Claro. Y encima en Cartagena, porque tenía muchas posibilidades de haber trabajado en Madrid, ganando muchísimo más dinero, pero yo había conectado, había sentido que donde yo quería vivir era aquí en Cartagena. Llevaba muchos años fuera, estuve muchos años en Valencia, años en Murcia trabajando y decidí Cartagena en mi sitio. Y claro, aquí, coaching, nadie sabía lo que era. Lo primero que tenía que hacer era explicar aquello que yo hacía para ver si alguien lo demandaba. Y me hacía mucha gracia porque cuando empecé, enseguida aparecieron personas, amigos, conocidos que querían probarlo. A todo el mundo le despertaba muchísima curiosidad y no había un rechazo inicial a esta disciplina, ¿no? Entre comillas, nueva que estaba llegando. Y nada, eso me ayuda a mí a coger confianza, ¿no? El ir de alguna forma entrenándome con ellos. Y cuando me preguntaban, ¿cómo te va? ¿No? Pues yo decía, cada día mejor, cada día tengo más clientes. Igual tenía 2 clientes, pero ya eran más que ayer. Claro. ¿Vale? Igual tenía 3, pero ya eran más que ayer. O sea, que sí que era cierto aquello que yo decía, pero engrandecido. Pero eso me ayudaba a mí a ganar en confianza, ¿vale? El ver que aquello podía crecer, que ciertamente había un camino ahí. Me atraía mucho el hecho de abrir, iniciar cosas en un terreno que no estaba
no se conocía y tal, y bueno, así empezó todo. Las sesiones, mi segundo padre, aquel que me facilitó el curso, que es mi tío Paco, que siempre ha sido mi estrella y mi guía, ¿no? A la vez que mis padres y tal, me facilitó un lugar del que disponía para que pudiera empezar a hacer mis sesiones y todo eso. Y el empezar a trabajar, yo siempre digo que el empezar a trabajar sin exigirse hacerlo perfecto, hace que te vayas perfeccionando en el camino, que vayas aprendiendo en el camino, que vayas ganando en confianza y lógicamente pues vas empezando a tener unos ingresos para ir mejorando pues, el ambiente físico en el que te estás moviendo y seguir con formaciones, nunca dejarte tú a modo personal y menos cuando estás de cara a personas, de cara al público, ayudando en temas tan delicados, ¿no? Acompañando en temas tan delicados. Sí. Entonces creo que el trabajo de uno es muy importante también. Pues muchas gracias. Has dicho cosas muy interesantes y que efectivamente yo en mis procesos a la hora de descubrir ese propósito, ese talento, pues se salen estas cosas, ¿no? Estas cosas que son tan reales en las reinvenciones de las personas, que son, pues por ejemplo, meditar, estar con uno mismo, estar en silencio. Luego, por ejemplo, el libro este que dices del poder de la hora, ¿no? Que al final no deja de ser, pues eso, tratar de vivir más en el presente, en el instante presente, para parar todo ese ruido mental. Has hablado de la visualización, has hablado de muchas cosas que te ayudaron bueno, esas pistas que te ayudaron a encontrar ese propósito y un poco ir despejando dudas de ese dilema que tú tenías ahí, ¿no? Y luego has dicho que también el entrar en acción, una vez que ya tenías claro que ibas a ir por ahí, el entrar en acción sin autoexigirse, hacerlo perfecto, o sea, como yo siempre digo, la acción masiva imperfecta, al final te ayudaron ya tengo un cliente y ahora tengo otro cliente y ahora tengo, y hoy tengo un poquito más que ayer o que la semana pasada, efectivamente, ¿no? Genial, Monse. Y en ese ya habías descubierto tu propósito, ya estabas muy cerca, bueno, ya estabas en él, arrancaste tu negocio. ¿Qué otras cosas te sirvieron? Porque hablabas que algo es verdad, esto siempre pasa, y sobre todo cuando vienes de una familia, a lo mejor que te han etiquetado de una manera, bueno, todas las familias, al final los padres, bueno, pues tú has hecho esto y tienes que dedicarte a esto, ¿no? Si eres arquitecta, tienes que dedicarte a la arquitectura. Entonces, dijéramos, no identificarte con todos esos miedos, esas proyecciones de tu familia, ¿qué te ayudó a poder desapegarte, a poder al final seguir en tu camino, ¿no? Y no dejarte llevar y decir, bueno, pues no, venga, voy a seguir siendo arquitecta y ser una buena hija, que es lo que tengo que ser, ¿no? ¿Qué te ayudó a coger esa fuerza para seguir en tu camino? Pues fíjate, es como la doble cara, ¿no?, de la moneda. Ellos, a la vez que, bueno, lógicamente tenían miedos, que esos miedos los había tenido yo antes, o sea, esos reparos, esos prejuicios, entre comillas, y tal, hacia lo nuevo y tal, a la vez siempre han sido un apoyo, o sea, siempre han estado ahí, o sea, ellos pueden dar su opinión, pero siempre están ahí acompañándote, incluso hablando de ti. Yo funciona mucho con el boca a boca y ellos, aunque igual no hubiera sido el camino que hubieran elegido para mí, me han visto feliz en ello. Entonces, en el momento que ellos me han visto feliz, me han visto como centrada, pues eso hace, el perder tu miedo hace que de alguna forma se contagie esa valentía y los demás también lo pierdan o lo marquen. Y entonces sirvan de apoyo al final, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera con el entorno fue fácil una vez que se empezó a funcionar y tal. También yo siempre digo que la crisis, esa crisis que hemos vivido o padecido, esa crisis que hemos creado. Pero yo creo que es vivir al final esa realidad que
que no tiene por qué ser negativa, yo creo que siempre puede buscar oportunidades y a mí, en cierto modo, me benefició, si, entre comillas. ¿Por qué? Porque era como más fácil desligarse de la arquitectura si había una crisis en la arquitectura, ¿no? Claro, es verdad, claro. Era como que estaba más justificado a nivel social, ¿no? Que no era esa la razón, independientemente de que hubiera habido posteriormente crisis o no, pues ya estaba hacía tiempo en ese dilema, en ese cambio de camino y en esas historias. Pero bueno, coincidió en el tiempo y a mí, pues, en cierto modo, me benefició, ¿no? Esa falta de trabajo por otro lado en este camino, ¿no? Claro. Viene un poco por ahí. Y has dicho una cosa súper importante, ¿no? Que he apuntado, ¿no? Que al final, con respecto a tu familia, que al final en cierto modo no, al final te apoyaron a pesar de que tenían sus miedos y has dicho, y esto es lo que quiero recalcar, porque los miedos que ellos tenían eran también mis miedos. Es decir, que al final nosotros proyectamos fuera, o lo que hay fuera es lo que nosotros proyectamos. Entonces, al final los miedos que hay ahí son tus propios miedos, ¿no? Entonces, yo creo que también el trascender o empezar a caminar, aunque sea con los ojos cerrados, es decir, a pesar del miedo, hizo que ellos también, pues, se relajaran un poco más, ¿no? En ese sentido y te apoyaran, ¿no? Que al final era tu propio apoyo. Hay mucha gente, o hay algunas personas, que ponen como excusa, es que, bien, es que mi familia no me apoya y es que quiero montar esto, pero no me apoyan, ¿no? Entonces, claro, digo como excusa porque es algo muy fácil de decir cuando si tú realmente quieres hacer eso, no tienes que seguir adelante. No hay una historia que es de Louis Fosbury, yo siempre la digo rápidamente, que es que este hombre que fue el que se llevó la medalla en los Juegos Olímpicos en el 68 por el salto de altura hacia atrás, ¿no? Este hombre, hasta que él ganó, el salto de altura era hacia adelante. Curioso, ahora nos parece raro, pero era hacia adelante, ¿no? Y entonces él cuenta porque era un loco hasta que ganó las Olimpiadas en el 68 con el salto de altura hacia atrás, que se llama salto Fosbury, en nombre, haciendo nombre de él, ¿no? Nombre a él. Y él contaba que en los ensayos se reían de él porque decía, este tío que salta hacia atrás, pero está loco, no sé qué. Entonces, él tuvo esa firmeza, ¿no? De decir, bueno, yo puede ser que esté loco, pero yo creo en esto. Entonces, ¿tú qué piensas, no, Monse, en el sentido de que, ¿verdad que esa confianza, esa determinación, esa firmeza, esa decisión de querer, de querer dedicarte a ese propósito es también muy importante? ¿Qué piensas tú en ese sentido? Es lo que estás diciendo tú, ¿no? El primero es sentir que ese es el paso a dar, o que esa es la manera de hacerlo, ¿no? Y una vez que uno ya lo siente, y hay una frase que me repito continuamente, o sea, a día de hoy me la sigo repitiendo, ¿no? Cuando me veo así que, ¿no? Que surja un miedo, alguna inseguridad, tal, se confía en ti, confía en la vida, ¿vale? Entonces, confía en ti, confía en la vida, eso hace el que tú ganes en confianza, hace que al final, lo que estábamos hablando, ¿no? Igual que proyectas tus miedos, proyectas tus confianzas, proyectas tus cosas positivas. Entonces, conforme tú ya sientes ese camino y lo inicias y vas confiando en ti y confiar en que la vida te va a traer aquello que tú deseas, lo va a facilitar. Alrededor también se empieza a confiar, se empieza a aceptar eso nuevo que se está proponiendo o ese cambio o lo que sea, ¿no? Entonces, sí es cierto que de primeras frena, ¿no? Lo que hablabas de los casos esos que la familia, que el entorno, que tal, pero si uno se fortalece, al final, si te aman, ¿vale? Y te ven feliz, acabarán aceptándolo. Cada uno a su ritmo, cada uno a su tiempo. No puedes pretender que el primer día todo el mundo te aplauda. Pero sí que confiar que si realmente hay un amor hacia ti, las personas que están alrededor te van a apoyar en eso.
más tarde o más temprano. Totalmente, totalmente de acuerdo, así es. Si tú al final sientes que eso es así, como tú dices, lo sientes, las personas, si te aman, terminarán respetándote, ¿no? Terminarán aceptando. Monse, y siguiendo con el asunto este de amarse a uno mismo, ¿no? Que parece así, en realidad es muy sencillo, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo hacemos tan complicado, ¿no? Como tú decías antes, ¿no? Nos embolicamos y nos identificamos con esos pensamientos, con esas emociones, y creemos que somos eso, y entonces nos metemos en la película. Uf, ¿qué puedes compartir que te ayude a ti para poder vaciar la mente, para poder sacar todo eso, o para no identificarte con eso y para no meterte en una película que muchas veces lo único que nos lleva es a sufrir? ¿Qué te ayuda a ti cuando tenemos esos momentos lúcidos? Decir, no, ¿qué te ayuda a ti a seguir en el camino de la paz, de estar más tranquila, de más concentrada, más? ¿Qué te ayuda a ti en ese buen camino? Vamos, entre comillas, buen. Sí, ¿no? Yo siempre digo volver al orden cuando hay desorden, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, yo tengo lógicamente mis propias herramientas. Creo que cada uno se tiene que hacer las suyas, ¿no? Claro, lo que te sirve a ti. Dentro de casa y herramientas fuera de casa, ¿no? Pero siempre tiene que haber aquellos trucos que me hagan a mí salir de mi ruido mental o de mi desorden o de mi negatividad por algún tema en particular o por alguna persona en particular que me desequilibra o me descentra, ¿no? Al final eso nos permite, son tus puntos débiles, es esto que estás permitiendo, ese desorden, ¿no? Entonces, a mí me funciona muchísimo, para mí ha sido una disciplina la meditación. En el momento, había intentado durante muchos años meditar, había ido a grupos de meditación, pero de forma intermitente. La disciplina y la constancia creo que es lo que más funciona en el ser humano. El coger el hábito de 5 minutos al día, que afortunadamente en el 2011 lo conseguí, convertirlo en un hábito más. Con esos 5 minutos mi mente queda una mente muy agitada y muy fuerte. Encontró bastante paz. Conectar con la naturaleza. A mí el mar, el monte, a mí me dan la vida. De hecho, se me nota cuando no me lo doy, hasta el pelo, ¿no? Se me riza. Yo necesito cargar fuera. Siempre he dicho que los arquitectos hemos hecho un favor a la humanidad con el hecho de construir paredes y techos para protegernos del frío, de la lluvia, pero nos hemos desconectado muchísimo con la tierra y con el cielo. Vamos pisando siempre asfalto, baldosas, no pisamos tierra nunca y pocas personas miran al cielo y ven el sol o la luna en su día a día. O sea, sí, el fin de semana que te vas a la playa o al monte, pero en el día a día, y yo creo que es una conexión importante y necesaria, ¿no? Totalmente. Pues lleno todo de plantas. Y digo, bueno, por lo menos dentro de casa tengo las plantas, ¿no? Que también cambian la energía, pero todo ese tipo de cosas, como la meditación, ya te digo, la conexión con la naturaleza, para mí prioritario el que no está abierto a la meditación ni nada, hacer algo con lo que disfrutes. Cuando una persona está haciendo algo con lo que verdaderamente disfruta, que absorbe totalmente su atención, ahí estás en el absoluto presente. Y si estás en el absoluto presente no hay ruido mental. Algo que te gusta mucho, bailar, deporte, lo que sea, ahí no hay infelicidad, no hay problemas, no existen los problemas. Yo creo que la felicidad verdadera solo existe en el instante presente. Lo demás no es una felicidad real. Y de hecho creo que existe solamente de piel hacia adentro. Toda la felicidad que enfoques de piel hacia afuera yo le suelo llamar felicidad de cristal. Si yo enfoco mi felicidad pues en el éxito laboral, en mi pareja, en una casa, en un coche, tal, todas esas cosas son cosas que la vida trae, la vida se lleva. Entonces creo que tu trabajo personal y tu trabajo interno y el estar en paz contigo mismo y vivir el presente son los dos ingredientes, paz interna y presente, para poder decir en cada momento que soy feliz independientemente de cuáles sean mis circunstancias externas, que eso sí que va variando.
continuamente. Ya creo que sí, y estoy contigo, y has dicho al principio de esta última pregunta que te he hecho, la importancia de esa constancia a la hora de practicar, de ese compromiso a la hora de practicar todas estas herramientas. A ti te ha servido la meditación, te ha servido conectar con la naturaleza. A mí con la naturaleza me pasa igual que a ti, porque al final es que somos naturaleza, entonces Claro. es como forma parte de nosotros, ¿no? O si a uno le gusta más o le conecta bailar, todas estas cosas que en la teoría nos las sabemos, que son las que funcionan, las que nos conectan con nuestra esencia, las que nos conectan con esa tranquilidad, con ese disfrutar de la vida, con la creatividad, con lo que sea. Sin embargo, luego, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado también por ejemplo, con la meditación, ¿no? Soy honesta, ¿no? Hay otras cosas que soy muy disciplinada y muy constante, pero con la meditación no logro ser constante, ¿no? Entonces, es fundamental tener un compromiso con uno mismo. A mí me sirven otras muchas cosas. Yo añadiría, aparte de la naturaleza, bailar. Me encanta ponerme música y bailar. El tema de salir a caminar, esto para mí es sagrado, ¿no? Salir a caminar. Comparto yo también, además de Monse, por si os sirve, salir a caminar con la perra, con mi hijo, no sé, cosas, ir a yoga, bueno, me encanta también ir a yoga. Entonces, este tipo de cosas sabemos que nos ayudan, pero muchas veces, o en algunas etapas, algunas personas, oye, pues es que me cuesta ser constante. Entonces, todo este tipo de cosas, si no nos comprometemos, que al final es con nuestra propia paz mental, no vamos a avanzar, no vamos a evolucionar, no vamos a... Bueno, otra de las herramientas que, bueno, la gente que me sigue lo sabe, y además que este año estoy muy metida, es un curso de milagros, muy metida, ¿no? Entonces son cosas que nos ayudan, pero que si no eres constante, mi maestro de un curso de milagros le dice, es que si no somos constantes en la práctica, no te quejes de que te encuentras mal o que te sientes mal, pero tienes que practicar, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Es más que una pregunta, Monse, es una reflexión, ¿no? De la importancia, ¿verdad?, de ese compromiso para contigo mismo, para poder tener tu mente tranquila y para poder eso vivir yo qué sé, desde el disfrute, desde la tranquilidad y no engancharnos ahí pues eso, en toda esa película mental, ¿no? Entonces, eso, pues muchas gracias por haber compartido lo que a ti te sirve, ¿no? Porque es que en los asuntos estos del crecimiento personal pasa eso, que llega que tenemos mucha teoría, pero si no se lleva a la práctica, no funciona. Y tiene que ser, yo creo que tiene que ser esto de la felicidad y la paz, tiene que ser es una decisión comprometida contigo misma, es una total decisión. Sí, compromiso, constancia. Es un compromiso, es una constancia, porque si no al final no nos atrancamos, ¿no? Y vamos a trancas y a barrancas. Vale, Monse, pues también me gustaría que nos compartieras un poquito, pues, el tipo de coaching que trabajas, porque está muy relacionado también con la educación, entre otras cositas. Entonces, pues eso, cuéntanos para que la gente lo sepa, te conozca, con qué tipo de coaching trabajas. Yo sé que tú trabajas con varias dijéramos, sectores, por llamarlo de alguna manera, así que compártenos esto y si tienes también alguna formación en breve, cuéntanos un poquito. Pues bueno, lógicamente mi proyecto de vida y de trabajo va muy enlazado con mi personalidad, ¿no? Entonces, bueno, me insistían inicialmente mucho en la especialización, pero yo soy un poco, mi valor añadido es
el tocar muchos puntos y el trabajar muchos puntos y muchas edades, ¿no? Y aparte a mí pues me motiva, me divierte y me gusta. Entonces, bueno, yo le llamo proyectos porque viene de la arquitectura, ¿no? Entonces enseguida fui creando nada más empezar Coaching desde dentro es mi empresa y costó que saliera el nombre, no sabía qué nombre elegir. Y claro, fue en una conversación con un amigo y me dice, sí que tú siempre que expresas algo, es que me sale desde dentro. Es que esto, cuando quería hacer el logo, lo diseñé yo también. No me valía un logo que me diera nadie, era como que quería crearlo, yo quería hacerlo todo, las tarjetas, todo, los flyers, todo lo diseñaba yo. Me hacía muchísima ilusión hacerlo todo. Entonces decía, me tiene que salir desde dentro, ¿no? Y así surgió el logo, la doble espiral, así surgió el nombre. Y así surgieron los proyectos, empezaron a llegar clientes, principalmente clientas con problemas de sobrepeso. Y yo, por mi vida personal, había tenido que convivir con personas con ese problema y las había observado mucho y había aprendido mucho de ellas. Y entonces, mi primer proyecto fue la alimentación consciente, que hoy en día sigue funcionando y que se trata, bueno, de cambiar hábitos, de dar hábitos saludables para la persona, enfocados en la salud, pero también en la estética. Y principalmente diferenciar ese hambre física, ese hambre emocional y resolver internamente, porque al final el cuerpo es un reflejo de lo que está sucediendo dentro, ¿no? Entonces, si yo aprendo a gestionar mis pensamientos, mis emociones, me va a resultar mucho más sencillo elegir de qué me alimento y de qué manera, ¿no? Lo hago. Entonces, es ese doble trabajo, ¿no? Interno y de cambio de hábitos, por un lado. Luego tengo otro proyecto que es educación consciente, que hay trabajo con niños, adolescentes, padres, educadores, y en ambos tengo procesos individuales que hago con ellos y también hago talleres grupales. Sobre todo con niños pequeños, he hecho talleres muy bonitos en verano durante varios años, donde hemos trabajado todos estos aspectos que se me han hablado de aquí, ¿no? Pero me parecía imprescindible. En cuanto empecé a trabajar con adultos, vi la necesidad que había en los niños. Digo, si resolvemos en los niños un montón de cosas, les damos herramientas ya desde pequeños, pues oye, muchas cosas no las llevarán, no irán cargando con ellas de adultos, ¿no? Y entre medio se quedaban los adolescentes. Y era un tema que me daba un poco de, bueno, como de miedo, de más pereza, pero bueno, es que como conectaba muy bien con ellos y me entiendo muy bien con ellos y ellos conmigo, y surgieron talleres en el ayuntamiento del proyecto de garantía juvenil y a nivel individual también había tenido muchos casos, pues dije, bueno, pues se merecen también su proyectito, como si dijéramos, ¿no? Entonces para ellos ya un taller que voy a iniciar, sí, en grupos muy reducidos, pero trabajando todo el tema de la abundancia que trabajo con adultos, pero específico para ellos y en su lenguaje y en su idioma y trabajando la motivación y la organización y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero que tomen conciencia de cómo se funciona, cómo hay que de alguna forma funcionar un poco las reglas del juego, cuáles son, para ir consiguiendo sus propósitos. Y luego tengo también otro proyecto que va más enfocado a, bueno, la terapia, ¿no? El crecimiento personal, trabajo mucho con energía, con la armonización de chakras, bueno, todo ese tipo de cosas. El cuerpo, me parece que hay casos en los que, bueno, no sé, con mente muchas veces o con palabras hay personas que no se les llega o no resuelven, entonces introducir el cuerpo, el movimiento corporal y ese trabajo energético a muchas personas les ayuda bastante. A desbloquear. Claro. Sí, entonces eso estaría enmarcado dentro del proyecto de adultos con conciencia, ¿no? Personas que se quieren trabajar internamente, pero bueno, dar un paso más allá y bueno, si quieren crecer espiritualmente y conocer otros caminos, otras formas de sanar o de estar mejor, pues ahí estoy abierta también para ellos, ¿no? Estamos trabajando ahora, vamos por el cuarto grupo ya, de un proyecto que es cómo vibrar en la abundancia, ¿no? Cómo vivir en la abundancia, donde se utilizan y se dan herramientas y se trabajan hábitos
que bueno, que están ahí a disposición de todos, está la información, hay muchísima información sobre este tema, pero es compromiso, ponerlo en la práctica en grupos muy reducidos, de manera que con la energía del grupo la gente se fortalece, se reconoce, se identifica y se ayudan, ¿no? Y con esa parte energética, ¿no? Vibracional. Realmente tengo que vibrar en algo, tengo que estar dando ese algo para que llegue más de lo mismo, ¿no? Y tal, entonces es un doble trabajo de hábitos, de herramientas, en cinco campos. Estamos trabajando la salud, estamos trabajando el crecimiento personal, las relaciones sociales, ya sean pareja, familia, amigos y tal. Trabajo formación, un poco esa parte intelectual, ¿no? Y luego, lógicamente, la economía, porque la gente oye abundancia y cree solamente que es en el campo de la economía, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son ahora mismo los proyectos que tenemos entre manos. Y bueno, y disfrutándolos. Madre mía, que ya veis que Monse, aunque el tema educativo siempre ha estado ahí, bueno, pues es amplio su proyecto con la alimentación, con, en fin, todo lo que ella ha contado. Así que yo ya ya pondré sus datos de contacto para que si queréis contactarla y bueno, y quien quiera más información, Monse, pues que se ponga en contacto contigo. Sí, perfecto. Y bueno, nada, ya para acabar, pues no sé, si quieres añadir algo o alguna cosita que, bueno, ya has dicho los talleres que vas a hacer, que vas a empezar, bueno, que estáis en el cuarto grupo, algo así de, bueno, ya me pasarás la información. Y nada más, yo creo que, bueno, podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo más porque a mí, ya te digo, es como este tipo de entrevistas que empezó así como una diversión, ¿sabes? Se ha convertido en una cosa que a la gente le ha gustado y que estoy repitiendo estos encuentros, pero que no, ¿sabes? Ponemos un tiempo porque tienen que tener un tiempo, pero que yo estoy encantada aquí de platicar con las compañeras, ¿no? Así que nada, darte las gracias por haber compartido y nada, Monse, que eso, que muchísimas gracias y que seguimos en contacto. Pues gracias a ti y lo único añadir que todo es más sencillo de lo que parece. Eso es. Y conseguimos calmar un poquito la mente, ¿vale? Entonces, el secreto es eso, amarse a uno mismo y cuidarse un poquito porque la sociedad y el modo de vida actual nos distorsiona bastante. Exacto. Amarse un poquito. Amarse, que eso lo decimos así, mucha gente me dice, sí, pero ¿cómo me amo? Pero si tengo un montón de programas. Claro, el tema es ser consciente de todos esos programas. Ahí está el camino del autoconocimiento, el camino pues eso, de saber realmente quién eres y de ir soltando esos programas, ¿verdad? Y una vez que los sueltas te vas amando y al mismo tiempo te vas perdonando por haber tenido esos programas. Sobre el perdón también podríamos estar aquí hablando un montón, creo que Monse, tú estás de acuerdo. Y es eso, ¿no? El secreto es amarse y eso lleva todo ese compromiso de tomar conciencia de quién tú eres y de soltar todo aquello que tú no eres. Así que, bueno, pues gracias y hablamos en breve, ¿vale, guapa? Muy bien. Gracias, cariño. Gracias. Adiós a todos. Voy a colgar, ¿vale? Muy bien. Hasta luego.